Suelos porosos y muy fértiles, paisajes impresionantes, pero una tectónica que es casi garantía de inesperadas consecuencias catastróficas. Pero, ¿son en realidad inesperadas? ¿Podemos predecir erupciones volcánicas? El día de hoy hablamos con la geóloga y vulcanóloga chilena Carolina Geoffroy, quien nos comparte cómo de un interés inicial por la ingeniería llegó a la geología para luego enamorarse de la vulcanología. Desafiando sus alrededores y sin conocer personas cercanas que estuvieran en el mundo de la ciencia, decidió dedicarse al entendimiento de nuestro planeta y sus desastres geológicos. Pero esa falta de influencia cercana no terminó con Carolina estudiando una ciencia. Ha sido una motivación más trascendental, pues Caro es hoy también cofundadora de la comunidad de mujeres haciendo ciencia, en donde buscan visibilizar el trabajo de las mujeres de Latinoamérica en la ciencia para que niñas y jóvenes sí tengan estos referentes en STEM. Volcanes, peligros geológicos, comunicación científica y más mujeres haciendo ciencia. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, Caro. Bienvenida a Epistemas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Qué gusto tenerte por aquí y poder conocerte ahora un poquito más a fondo. La primera pregunta que nos gusta siempre hacerle a todas nuestras invitadas es ¿quién eres tú? ¿Quién es Carolina Geoffroy? Y corrígeme si pronuncio mal tu apellido. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar compartiendo este momento con ustedes. Yo soy Carolina Geoffroy, yo lo digo así, en realidad es un apellido francés, así que se pronuncia como Geoffroy, algo así. Pero ya si digo Geoffroy, ya nadie lo entiende porque es un apellido que, al parecer, por lo que estuve aprendiendo hace poco, muy pocas personas en el mundo tienen. Así que da un poco lo mismo. Geoffroy está bien. Y por lo mismo, tengo un poco, por una parte, ascendencia francesa, pero soy chilena. Soy geóloga con interés en particular por la volcanología y los peligros geológicos. Me interesan también otras áreas de la ciencia, así como también mucho la literatura, la historia y eso. Bueno, ya vamos a entrar más a la parte científica más adelante y qué es lo que te llevó a la volcanología. Pero antes nos gusta conocer a nuestras invitadas un poquito más en la parte personal y esto que mencionas de literatura, historia, ¿qué otros temas te gustan? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Qué pasatiempos tienes? Bueno, la verdad yo soy súper deportista igual. Siempre, toda mi vida he practicado deporte. Por muchos años jugué voleibol. Ahora último estoy un poco alejada de eso. Me he interesado más por deportes al aire libre. Me gusta mucho subir cerros. Me gusta mucho la escalada, aunque ahora último también con la pandemia no lo he practicado tanto, pero me gusta mucho estar afuera, estar en la naturaleza. Y cuando no estoy afuera, me gusta mucho estar leyendo, me encanta leer, me gusta leer de divulgación científica, pero también me gusta mucho leer cuentos, novelas, poesía. Me encanta al leer, conocer las historias, pero también ir viendo cómo las personas escriben eso. Me gusta como tener esa doble lectura de las cosas. También practico yoga, a eso le dedico un par de días a la semana. Y ahora último, me he interesado mucho por el lettering, así que trato harto de estar ahí escribiendo cositas, dibujando letras. hobby de pandemia, ¿no? La verdad es que sí, fue algo que descubrí, la verdad, por la hija de mi pareja, que tiene 17 años. Ella me enseñó de lettering. Ella es muy seca en eso, como decimos acá, como muy seca, es como muy buena en eso. Y fue, la verdad es que, claro, en el encierro me ayudó mucho, porque al principio me costaba mucho como no poder salir, porque acá eran igual bien estrictas las cuarentenas en su momento con siquiera salir a caminar, o sea, porque como estoy en medio de la ciudad, entonces me costaba esto de estar adentro y como encontrar cosas que hacer.
Entonces me reconecté mucho con esto, con los libros, y esto de las letras también fue un buen espacio como de estar así conmigo misma. Todavía también hace lettering, ¿no? Ay, pero pues sí, empecé, pero nunca lo terminé. Es que yo soy mucho de empezar a hacer muchas cosas, pero nunca o sea, les doy seguimiento. Pasa, sí, a mí igual me pasa. Bueno, y esto de estar en la naturaleza tanto, ¿tiene algo que ver con tu elección de carrera? ¿O cómo fue que te interesaste por la volcanología? ¿Cómo llegaste a estudiar geología? Mira, es un poco raro, no sé, los caminos igual que me llevaron a la geología. Yo, si bien, claro, digo ahora que me gusta mucho estar en la naturaleza, no siempre fue así. O sea, no porque antes no me gustara, sino que no era algo que necesariamente conocía, porque con mi familia no somos mucho no sé, de salir a acampar, de ir a subir cerros. Fue algo que fui conociendo más con el tiempo, un poquito más en mi adolescencia. Y en realidad lo de la geología, yo ni siquiera sabía lo que era la geología. De hecho, no sé si tal vez hay gente que después escuche esto que ni sepa de qué estoy hablando. Aunque ahora sí yo creo que es más conocida. Cuando yo entré a la carrera fue hace 12 años y yo entré a una facultad acá en la Universidad de Chile, que es la Facultad de Ingeniería. O sea, en realidad se llama Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero la mayoría de las carreras son ingenierías y además está física, astronomía, geofísica y geología. Creo que no se me está escapando nada. Yo entré ahí porque yo quería ingeniería. Yo en el colegio me iba en general bien en todo, pero lo que mejor me iba era matemática y también era de las cosas que más me gustaba. Entonces iba con esa intención. Y dentro de la facultad conocí geología y me llamó la atención esto de que, bueno, geología es el estudio de la Tierra. Entonces me llamó la atención esto de que uno pudiera entender un poquito más lo que ocurría a nuestro alrededor. Y me fui interesando por ahí, pero siempre con un poco de susto, porque también mi familia, ni la gente que conociera, nadie se dedicaba a la ciencia. Entonces yo nunca había visto eso como opción, y si pensaba en ciencia, pensaba un poco en biología, física, y me lo imaginaba más como ya, la gente estudia eso y es profe después. Y omitía un poco esa parte de que hay gente que realmente se dedica a la investigación. Entonces, claro, estaba ahí como medio con la duda, hasta que al final decidí ya, no importa, voy a seguir esta carrera, me llama mucho la atención, y además que era dentro de un plan común, o sea, no es que no es que me estaba cambiando de carrera, no es que hubiera importado mucho tampoco que me hubiera estado cambiando de carrera, pero siempre igual es como un susto más allá si hubiera sido eso, o sea, si haber como el perdido, entre comillas, 1 o 2 años, lo que fuera. En mi caso ni siquiera era eso, o sea, yo estaba dentro de un plan común y me pasé a geología entonces. Y ya dentro de la carrera fui descubriendo, bueno, mucho más, entendiendo más de qué se trataba, a lo que se dedicaban los geólogos. Fui descubriendo que hay muchísimas áreas también y me fui encantando, la verdad, con eso. Y también como me pasó que entonces fui encantándome con la carrera y también teniendo cada vez más ganas de ir descubriendo más lugares. Fue como ya estaba, ya había nacido en el fondo este amor por estar más en la naturaleza, pero se fue dando aún más con la geología, porque igual la geología te permite ver los lugares de otra forma, o sea, ves lo lindo que son, pero también puedes ir un poco más allá de cómo se formó esto, cuál es la historia que está detrás de este lugar. Entonces, eso ha sido muy, muy interesante. Y entonces me pasó que dentro de la geología, al ir pasando los años de estudio, si bien a mí me gustaban todos los ramos, todas las materias, no sé cómo le dirán ustedes, yo disfrutaba mucho estudiar. Después igual iba pensando como ya, pero
¿ya qué me voy a dedicar después? Y sentí ya en los últimos años que muchas veces también pasa con varias áreas de la ciencia, que hay cosas que son como difíciles de ver, como verle la utilidad, ¿no? Como el sentido práctico de lo que se está haciendo. Entonces a veces, no sé, iba aprendiendo de cosas muy específicas y que a la gente le apasionaba, por ejemplo, no sé, estudiar tal mineral que te da la información de dónde se encuentra tal magma, no sé, invento, y yo pensaba como, ya, qué bacán que a la gente le interese eso, pero yo me sentía un poco como, creo que igual no es lo mío, y no es que no me guste estudiarlo, pero sentía que necesitaba como un porqué un poquito más directo. Entonces por ahí fui queriendo encontrar un área que tuviera una utilidad para la sociedad más directo. O sea, yo pienso que toda la ciencia, todo lo que se estudia, al final se le puede encontrar un sentido práctico, pero quería que fuera así, como que yo lo viera ahí mismo. Entonces, por eso me empecé a interesar por el tema de los volcanes. Porque, bueno, en Chile, así como, claro, bueno, varios países de Latinoamérica, al final todos los que están en el cinturón del fuego del Pacífico, tienen muchos volcanes. El cinturón o anillo de fuego del Pacífico. No estamos hablando de Buscando a Nemo. Debajo del Océano Pacífico hay varias placas tectónicas en constante fricción y tensión. Es por eso por lo que todos los países que colindan con el Océano Pacífico tienen muchos sismos. Pero más allá de temblores y terremotos, estas placas también se hunden por debajo de otras, proceso que se llama subducción y que suele dar origen a cordilleras montañosas y volcanes. Este cinturón de fuego del Pacífico caracteriza las regiones sísmicas y volcánicas más importantes del mundo. Si quizá alguna vez te habías preguntado por qué no hay tantas noticias de sismos y explosiones volcánicas en Europa, África o incluso el este de América, el cinturón de fuego es parte de esta explicación. Entonces pensaba como qué importante es poder estudiarlos y entenderlos mejor, poder explicarle a la gente, preparar mejor a las personas para que no ocurran desastres, básicamente. Entonces por ahí fue que me fui interesando más por la volcanología y después, porque ahora no me dedico netamente a la volcanología, me fui interesando más por otros peligros geológicos, aluviones, deslizamientos, inundaciones y así. Yo no sé qué hay en Chile que les encantan los desastres, pero eres la segunda chilena que entrevistamos y las dos aman los desastres. Los desastres naturales. ¿Pero de qué área es la otra chilena que entrevistaron? Pues es geofísica. Ah, ya. Sí, ¿verdad? Meteorología, sí. más. De clima. Sí. Ah, ya, sí. Pero también dice que le encantaban los desastres, entonces está interesante ahí qué les darán en Chile. Pero en tu caso fue un amor que fue creciendo de a poquito, ¿no? Tengo varias preguntas. Primero, ¿qué tanta mate hay en lo que estudiaste al final? Porque inicialmente dijiste que te gustaba más la matemática, era la clase que mejor te iba. Entonces, ¿qué tanta mate tenés que hacer ahora? La verdad es que sí hay harta matemática, pero no necesariamente se aplica tanto. O sea, va a depender del área a la que te dediques. En la carrera como tal, sí, mucho. O sea, cálculos, álgebra, en los 2 primeros años, mucha física también. Pero después no veo, al final no veo todas esas cosas que aprendí. Siento que igual lo que se dice mucho es que te las enseñan para aprender otras formas de pensar, para abrirte un poco la mente, lo que sí es efectivamente muy bueno. No sé, pienso que ahora sí a veces tengo que usarlo porque hay muchas cosas que uno lo ve desde la modelación. O sea, estas en el fondo fórmulas, digamos, que si uno va simplificando distintas cosas de la Tierra, de lo que se quiera estudiar, uno puede al final definir algún proceso mediante fórmulas.
Entonces, eso sí se usa, yo creo que uso bastante para los peligros, porque por una parte, bueno, en mi trabajo, yo ahora trabajo en una consultora donde nos dedicamos a hacer estudios de peligro. Entonces, en el fondo, definimos o sea, para algún lugar, tenemos que reconocer cuáles son los peligros presentes, pero además, cuáles son las zonas que pueden ser afectadas. Para eso vamos viendo primero todos los antecedentes históricos, que es todo lo que la gente que vive en el lugar cerca ha visto o lo que se ha presentado en las noticias, todo lo que se ha observado. Después vamos al registro geológico, porque en geología se funciona a otro tiempo, o sea, hay eventos que puede que nosotros no veamos que ocurran y digamos, no sé, por ejemplo, un volcán. Vamos a poner el ejemplo del volcán Chaitén, un volcán al sur de Chile, que hay un pueblo cerca, una localidad cerca, que nunca había visto ese volcán entrar en erupción. Y hubo una erupción en 2008, que sorprendió a todos. Después de esa erupción empezaron a haber muchos estudios en la zona y se dieron cuenta que en realidad ese volcán había entrado en erupción hace un par de cientos de años, hace unos 2000 años, 5000 años. Entonces es algo recurrente y que puede obviamente seguir pasando. Entonces eso, lo mismo pasa con distintos procesos. Hay lugares donde se ve que, no sé, es muy seco, hay algún río, por ejemplo, que apenas lleva agua y los pueblos o sea, digamos, las personas se han instalado ahí al lado del río, pero después ocurre en algún momento una lluvia inesperada, entre comillas, inesperada, porque para lo que conoce la gente, y ahí el río crece con todo y ocurre una aluvión o una inundación. Entonces, por eso nosotros también tenemos que ir viendo los antecedentes ya desde la geología. Y por último, porque retomando la pregunta de matemáticas, hacemos modelos. Entonces, vamos definiendo según lo que se ha observado, según cómo se puede caracterizar un proceso, vamos programando algo, lo modelamos y vamos viendo cómo ya. Puede ser que esta aluvión, si llueve tanto, se mueva por este lado, o en realidad abarque más área, menos área, y así. Interesante, qué importante cabal lo que decías de, bueno, de sentir que tu ciencia sea aplicada y que puedas ayudar a las personas. Y esto, como lo acabas de poner ahorita, algo inesperado para las personas por lo que sabemos, ¿no? Pero realmente si tuviéramos más estudios en todas las áreas, tal vez no sería tan inesperado. Y creo que nos pasa similar en Guatemala. En Guatemala tenemos 37 volcanes, si no me equivoco, 3 activos. Hay una pregunta que siempre he tenido, tal vez tú nos puedes resolver la duda, y es ¿por qué no podemos predecir las erupciones volcánicas o si se puede o qué nos haría falta para poder predecirlas con más precisión o como que con más seguridad de qué podría pasar y cuándo? En realidad, las erupciones volcánicas, de hecho, a diferencia, por ejemplo, de los terremotos, sí en algunos casos se pueden predecir. ¿Qué pasa? Para poder predecirlos hay que conocer muy bien a los volcanes, porque cada volcán, digamos, tiene como su personalidad. Entonces, como al igual que las personas, somos todos diferentes, los volcanes también, a pesar de que algunos se parecen, también tienen sus diferencias. Por ejemplo, bueno, lo mismo que decía sobre Chile y de esta erupción que ocurrió del volcán Chaitén, que fue el 2008, hasta antes de eso no había mucho conocimiento, no sé exactamente qué tanto se estudiaban o qué tanto se monitoreaban los volcanes, pero después de eso empezó un monitoreo a nivel nacional. Actualmente, si no me equivoco, son 45 volcanes los que se monitorean, más o menos, que ese monitoreo significa estudiar los gases que salen de los volcanes, por una parte, por otra parte la sismicidad que generan los volcanes, por otra parte qué tanto se está moviendo el terreno en el volcán mismo. También, bueno, también conocer la geología, cuando decimos la geología, lo que comentaba adelante, que es la historia
eruptiva de los volcanes, ir aprendiendo de los mismos depósitos antiguos, las lavas antiguas, qué tan recurrentes han sido sus erupciones, cómo han sido esas erupciones. Y a partir de todo eso se va formando el perfil de cómo es el volcán. Y lo que se quiere tener es un nivel base, que se llama. Nivel base, que es el comportamiento mientras el volcán está tranquilo, por decirlo así. Entonces, después, con el ya monitoreo 24 horas, digamos, cualquier cosa que se vaya saliendo de ese nivel base va indicando, no necesariamente que vaya a haber una erupción, pero es como, ya, algo está pasando. Y si después esos cambios se van mostrando en distintas cosas, o sea, no sé, no solo en los gases, sino que también en la sismicidad, o va aumentando, ahí va dando señales de ya. Puede ser que entre en erupción, puede ser que entre en erupción de aquí a un par de años, puede ser que entre en erupción de aquí a un par de meses, y así se van generando distintos niveles de alerta. Entonces, sí, eso ha permitido en algunos casos reconocer cuando un volcán va a entrar en erupción. Lo que sí pasa a veces también es que a veces estas señales ocurren también muy rápido. Entonces, como hay un cambio de señales y al par de días ya entra en erupción. Entonces, por eso digo que en realidad en la mayoría de los casos sí se puede, pero depende mucho de qué tanto se conozcan los volcanes. Yo personalmente no sé cómo es el monitoreo en Guatemala, por ejemplo. Por eso es tan importante que se conozcan para poder después enfrentar de mejor manera, en el caso de que que ocurra una erupción, poder estar más preparados. Qué cool todo el contexto y todo lo que se puede saber con todo esto. Yo sinceramente no pensé que se pudiera como que terminar cuándo o qué tan peligrosa, por así decirlo, es la actividad de un volcán. Me parece que en Guate sí tenemos un poquito de esos estudios. En Guatemala, la Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, y el Instituto de Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUME, tienen monitoreos permanentes de los 3 volcanes activos en el país, el Santiaguito, el Pacaya y el de Fuego. Puedes encontrar boletines diarios en las páginas de estas 2 instituciones sobre el tipo de flujos, condiciones atmosféricas, riesgos y recomendaciones para quienes viven cerca de estos volcanes. El problema en Guatemala, en muchas catástrofes pasadas, ha sido la temprana y rápida comunicación de estos riesgos a todas las personas en riesgo, lo cual no ha sido del todo posible. Además, la planificación territorial en el país también es un problema. Creo que eso es algo que también falta, ¿verdad? La parte de la comunicación. Y pues bueno, yo tengo una pregunta importante, así va. Ahorita que ya terminaste, digamos, la parte inicial de lo que tú querías hacer o de lo que tenías idea de lo que te interesaba, ¿fue lo que esperabas? Sí llenó tu curiosidad y tus expectativas. Creo que estoy todo el tiempo aprendiendo, la verdad. No sé si era lo que esperaba. Bueno, en la carrera, como les comentaba, me especialicé más en volcanología, hice un magíster en eso, no sé si ustedes le llaman magíster también al máster. Ahora en mi trabajo, como les comento, igual veo otros temas de otros peligros y me gusta que siento que estoy siempre aprendiendo. Entonces, ahora, por ejemplo, en lo que hago, el tema, esto mismo que mencionabas, Kat, de comunicar, es súper importante porque primero trabajo con algunas personas que no son de la geología. Yo trabajo directamente sí, somos todos geólogos, pero trabajamos también con arquitectos, con geógrafos, porque muchos de nuestros estudios se ligan directamente a la planificación territorial. Entonces, en el fondo, al definir cómo se va a pensar un lugar, cómo se van a usar esos suelos, qué tanto se va a urbanizar o no, cómo va a ser eso. Porque nuestros estudios también sirven para eso. El conocer cuáles son los peligros presentes sirve para determinar qué lugares van a ser habitables y cuáles no. Y en ese trabajar con personas que son de otras áreas, te obliga, de una buena forma, digamos, a saber comunicar lo que tú haces
para personas que no necesariamente te van a entender con todos tus conceptos. Entonces, a cambiar un poquito ese lenguaje, y eso ha sido súper bonito, muy interesante, y en ese sentido, claro, no es algo que yo esperaba tal vez hacer en mi trabajo, no sé, tal vez ni siquiera lo imaginaba mucho, y me gusta que siempre esas cosas me sorprenden. Bueno, también está el trabajo con otros profesionales, pero también el trabajo con las comunidades, con la gente que vive en los lugares que estamos estudiando. Entonces me gusta que voy aprendiendo al final de cosas que van mucho más allá de la geología. Y creo que tengo un par de preguntas después de esto, pero antes de cambiar de tema, antes de entrar a esta parte más social y comunicación, quería preguntarte algo más de vulcanología todavía, ya que hablamos de peligros y este tipo de trabajo y lo que haces. La manera en la que se hacen estos estudios, digamos una pregunta un poco técnica en cuanto a métodos, ¿es todo como remoto, con métodos remotos, o también tienes que ir a campo? ¿Qué haces en campo y qué, no sé, se escucha como algo muy riesgoso, ¿no? ¿Qué peligros y qué preparaciones necesitas para estudiar vulcanología en campo? Te van a ¿Cómo meter a funciona los esto? volcanes. Ahí en la parte de adentro, con todo el calor. Mira, en realidad, bueno, igual quiero como separar un poco, porque claro, está el tema de la volcanología, pero está el tema de mi trabajo, que siento que igual es un poco, no necesariamente tan volcanológica. Entonces, hay igual una diferencia. Y también dentro de la volcanología hay muchas formas de enfrentarlo. Entonces, por una parte, claro, está esto del monitoreo o la gente que se dedica a realmente estudiar los volcanes que están activos, digamos, desde el hecho de que están emitiendo gases, por ejemplo, y van y se acercan y midiendo fumarolas y tienen que protegerse de los gases, están como ahí bien, bien cerca, y ahí puede que sea un poquito más riesgoso, pero hay muchas formas, digamos, de descubrir la volcanología, perdón, de estudiar la volcanología, que ni siquiera es necesario estar al lado del volcán. Por ejemplo, lo que yo hice en mi magíster, que tenía que ver con estudiar erupciones pasadas. Para estudiarlo, lo que yo hice fue analizar depósitos de caída, que se llaman, o tefra. ¿Qué es esto? Cuando los volcanes tienen una erupción muy explosiva, que se dice, o sea, que se forma esta columna gigante, como la que vimos ahora hace poco en el caso de Tonga, no me acuerdo la parte del inicio del nombre del volcán, pero una nube gigante en el fondo, todo eso que va al aire, que va a la atmósfera, después empieza a caer. Se empiezan a formar capitas que queda ese registro. Después nosotros podemos ir a ver esas capitas y conocer de erupciones antiguas. Y esas capitas, dependiendo de qué tan grande fue una erupción, a veces están muy lejos de los volcanes. Entonces a veces puedo estar a kilómetros de un volcán, pero estar analizando estas capitas, ir viendo, no sé, el tamaño de las partículas que cayeron, tomar muestras para después verlas en el microscopio, hacerles análisis químicos, y todo eso estando súper lejos del volcán. Por ejemplo, ¿sabías que geólogos han encontrado cenizas de Atitlán en Florida y Ecuador? La erupción que dio origen a la caldera en donde se encuentra el lago de Atitlán hace aproximadamente 88.000 años fue tan explosiva que mandó cenizas más allá de Centroamérica. Te dejamos los artículos en las notas del episodio. Está lo mismo con, estos son los depósitos de caída, pero mucha gente también hace estos estudios con otros productos volcánicos como las tan conocidas lavas, por ejemplo. Entonces hay distintas formas de abordarlos, que no necesariamente son tan riesgosas. Y en particular en mi trabajo, como les decía, no sé, sí hay lugares que estudio donde hay volcanes, pero también me toca mucho más ver otros procesos, principalmente inundaciones y remociones en masa que llamamos, que ahí es donde caen
los aluviones, los derrumbes, deslizamientos, las caídas de roca. Y todo eso, bueno, por una parte, nosotros lo que hacemos es trabajar mucho, mucho en el computador y trabajamos con lo que se llama modelos de elevación digital. Me gusta decir esto así, que son como fotos, pensemos que son fotos desde arriba a un terreno, pero que en esa foto, en cada píxel, en vez de tener información de color, como sería en una típica foto, en cada píxel la información es de elevación. Entonces, después, esa foto que tenemos con puros datos de elevación se procesa y nos muestra el relieve de la zona. Entonces, un poco, digamos, lo que uno ve, por ejemplo, en Google Earth, que no sé si están muy familiarizadas con Google Earth, que es tan bacana y uno puede mirar el terreno, eso mismo, pero a mucho más detalle. Entonces, si en Google Earth, me imagino, porque no tengo seguridad, pero yo creo que cada píxel de información debe ser de unos 30 metros por 30 metros, los que nosotros trabajamos son de 1 metro por 1 metro. O sea que tenemos información del terreno en mucho detalle. Y esos efectivamente se obtienen como sacando fotos. O sea, se contratan normalmente a otras empresas que se dedican a hacer vuelos, ya sea con drones o con aviones, avionetas, no sé exactamente el nombre, y van sacando efectivamente fotos. Y a partir de eso se obtiene toda esa información. Entonces, nosotros trabajamos con todo eso y después vamos a terreno. Sí, siempre vamos a terreno. Vamos a terreno un par de días porque, claro, también siempre es necesario mirar las cosas in situ. Entonces está ese trabajo de mucho desde computador, desde lo que se puede obtener, desde el procesamiento de estas imágenes y después también ir a terreno. Qué interesante, la verdad, sí. No era como unas caricaturas que te lleva el helicóptero y puedes bajar al cráter y... Hay gente que lo hace, sí, porque yo tengo amigas que trabajan o sea, no bajar al cráter, no, pero sí que tengo amigas que, claro, se dedican un poquito más a esto del monitoreo y sí tienen que sobrevolar los volcanes en helicóptero. Pero lo de bajar al cráter, o sea, yo he visto gente que lo ha hecho. No creo que sea muy común, ¿no? Yo cuando estabas hablando de sensores en volcanes y todo eso, no sé por qué la imagen que se me vino a la cabeza fue de Viaje al Centro de la Tierra, que justo es así como en un volcán, creo yo, que tienen varios sensores y empiezan a recibir como señales extrañas, entonces paran metiéndose a este volcán. Pregunta importante, ¿por qué la lava da tantas ganas de tocarla y comerse? Oye, es verdad que hay algunas imágenes que se ve la lava así tan bonita. Yo igual de repente en Instagram publico videos y sí, la gente debe creer que estoy loca, pero es verdad que se ve como muy... Sí. Ay, sí, si siguen a Caro en Instagram, de repente en las stories comparte unos mapas y videos súper interesantes y bonitos de geografía y vulcanología por el mundo. Recomendadísimo. Por la hora, sé de que tenés más cosas que hacer y no queremos quitarte mucho tiempo, pero sí, no hay. Todavía nos falta hablar de algo muy importante. Y es que al inicio también mencionaste que cuando decidiste cambiarte de carrera, tenías ese susto de no saber qué hacían los científicos, más que ser profesores después de estudiar una ciencia, ¿no? Y ya nos contaste también entonces qué es lo que haces tú como científica. Y también sabemos que estás involucrada en una comunidad que también se dedica a enseñarle al mundo qué hacen las científicas. No sé si nos cuentas un poquito de esta comunidad y cómo surgió. Sí, bueno, esta comunidad se llama Mujeres Haciendo Ciencia. La idea es que somos científicas o mujeres de las áreas de STEM de Latinoamérica. Nuestro mayor interés en común es incentivar a niñas y jóvenes a que se interesen por las STEM. Digamos que nace más o menos en el 2020. Yo quería mucho ser parte de un grupo que se dedicara a esto. Igual ya había participado en algunos eventos antes presenciales para talleres para niñas, cosas así.
pero me gustaba la idea de ser parte de una comunidad y sobre todo latinoamericana. Quería conocer también de las experiencias de otras mujeres. Entonces, bueno, surge así, surge de la mano de Women Doing Science, que es otra comunidad internacional. Digamos, se crea esta cuenta de Mujeres Haciendo Ciencia como cuenta hermana de Women Doing Science. Y primero bien de a poco, como haciendo un poco lo mismo que hace Women Doing Science, que es en el fondo visibilizar el trabajo de mujeres científicas. Entonces partimos haciendo lo mismo, pero de a poco este grupo va creciendo. O sea, primero digamos que éramos Luisa y yo, que Luisa es brasileña, y luego se une Laura, que es colombiana, y Elena, que es mexicana. Y empiezan a salir ideas de ir creciendo, de hacer más cosas, de que ya no sea solo visibilizar a estas mujeres, sino que también conocer un poquito más allá de sus historias, ya sea por entrevistas, ya sea poder que compartan, no sé, a través de talleres, cosas así. Entonces, ahí hicimos una convocatoria y llegaron varias chiquillas, bueno, entre ellas María. Entonces ahí empezamos a tener un poquito más de variedad, digamos, como entre área y también en países, porque también llegaron, bueno, María de Guatemala, otras chicas de Ecuador, también más chilenas, colombianas, mexicanas, muchas mexicanas. Bueno, no digo no muchas, en verdad, no somos tantas todavía, pero en este camino, en el fondo de ya ir creciendo como grupo, nos hemos puesto desafíos ya pensando en este año y los que vienen de hacer más cosas que trabajen, digamos, ya directamente, ojalá, con niñas y adolescentes. Entonces, por ahí estamos haciendo esta comunidad y preparándonos para hacer muchas actividades. Más allá de conocer lo que hacen otras mujeres, me interesaba mucho también el tema de que fuera de Latinoamérica, porque una conversación que he tenido con algunas personas es esto de que siempre vemos como lo que está afuera mejor y bueno, en parte a veces es así. O sea, en realidad en Latinoamérica, en muchos países hay pocos recursos para ciencia. Entonces, si queremos hacer un doctorado, incluso un magíster, incluso estudiar un pregrado, a veces conviene ir a otros países donde hay mejores financiamientos, hay mejores laboratorios. Entonces encuentro que es súper importante fortalecer la ciencia en Latinoamérica, igual. Entonces, a partir de conocer otras experiencias y de crear lazos, redes, siento que al menos es un pequeño aporte que se puede hacer, porque obviamente también depende mucho de cada país, de cómo se destinan sus recursos, al final de las políticas públicas relacionadas a cómo se ve la ciencia, la importancia que se le da. Y lo otro, que yo quería mucho hacer esto, me gusta mucho el tema de dedicarle un tiempo de mi vida a niñas y adolescentes para que se interesen en las STEM, porque yo siento que yo personalmente no tuve eso. Yo porque me iba bien y porque mi familia me apoyó, que me dediqué al final a un área científica, pero yo no sabía de eso. Cuando entré a la carrera, primero éramos muy pocas mujeres. Si en mi curso éramos 100, tal vez 85 eran hombres. Entonces, más o menos esa era la distribución. Y a mí no me pasó, pero por ejemplo a varias compañeras me decían que les pasaba que les habían dicho que habían entrado a la Facultad de Ingeniería casi que para encontrar marido. Entonces desde ahí ya me empecé a dar cuenta de todos los prejuicios que había, de claro, tal vez esto de no, las carreras de ingeniería no son para mujer y así. Entonces en el fondo encuentro que ahora lo bueno es que, claro, tenemos mucho más acceso a la información que 15 años atrás. O sea, de verdad es algo que ha crecido exponencialmente. Entonces aprovechemos eso y compartamos con las nuevas generaciones las posibilidades que tienen.
y cambiemos entonces estos prejuicios y que sepan que al final pueden hacer lo que quieran y que también igual sean conscientes de cuáles son las dificultades que hay todavía. Entonces, para que de a poco vaya cambiando y se vaya creando un camino más fácil para las próximas niñas y adolescentes que se quieran dedicar a estas áreas. Qué bonito, qué fuerte. No, no bonito que eso sea, pero qué bonito pues la creación de la comunidad. Yo también iba a decir que qué fuerte. Sí. Y para quienes nos están escuchando, ya sean niñas, jóvenes o mujeres ya en ciencia o que tal vez están interesadas en ciencia ahora, ¿cómo pueden involucrarse con mujeres haciendo ciencia o asistir a los eventos o cómo nos involucramos? Sí, bueno, por ahora estamos en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Nos pueden buscar como Mujeres Haciendo Ciencia. Bueno, que estar atentas ahí porque vamos a empezar ya con varias entrevistas. Estamos pensando ahí con armar algunas actividades para este año que por ahora van a ser virtuales, así que acceso desde cualquier lugar. Y si alguien quisiera estar interesada en ser voluntaria, digamos, ahora pronto igual vamos a abrir una convocatoria y si no hay una convocatoria abierta, siempre igual nos pueden mandar un mensajito, nosotros vemos todos los mensajitos y ahí podemos ver cómo podemos colaborar. Súper, muchas gracias. Vamos a dejar toda la información también en las notas del episodio para todos los que nos escuchan. Y siguiendo un poco la línea de comunicar y compartir con niñas y jóvenes, si tuvieras la oportunidad de decirte algo a tu yo de 17 años, ¿qué te dirías? Igual yo, no sé, pienso que me diría muchas cosas. A ver, por una parte me diría que haga muchas preguntas al resto, que escuche lo que me quieran decir los mayores, pero con ojo crítico. Que no intente no hacer caso a esto de que te dicen que una carrera es o muy poco para ti o mucho para ti o lo que sea. Que trate de tener ese ojo crítico para poder absorber lo bueno que tengan para entregarte de su experiencia, pero sin influirte a nivel de que los escuches más a ellos que a ti misma. Y en ese mismo sentido, que estés muy atenta también a tus pensamientos, atenta a esos pensamientos que se te vienen cuando, no sé, cuando estás lavando la loza, cuando estabas leyendo un libro, de repente te diste cuenta que estabas pensando en otras cosas, cuando estabas andando en bicicleta. ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles son esas preguntas? Siento que desde ahí viene un poco también lo que nos apasiona. Entonces ahí, escuchando esas cosas, es que van apareciendo tus gustos y lo que eventualmente podría ser tu trabajo en la vida. O puede ser un gran hobby también, lo que sea, pero estar atentas a esos mensajes. Y lo último, algo que aprendí escuché una frase hace poco que me parece muy importante para, bueno, la Caro de ahora también, no solo la Caro de 17 años, es que solo te tiene que importar lo que piensen dos personas en la vida sobre lo que tú haces. Tu yo de niña y tu yo de anciana. Nada más. Y eso, bueno, esa frase, no sé, no creo que la haya dicho exactamente bien como la escuché, pero me pareció muy importante y querría que todos en realidad lo consideraran. La última pregunta que nos encanta hacerle a nuestros invitados y a nuestras invitadas es, para vos, ¿qué pueden hacer todos hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país o en la región? A ver, creo que por una parte, esto, bueno, en realidad la pregunta la veo como nosotros como científicos o gente que se dedica a estas áreas. Entonces, pienso que por una parte fortalecer los trabajos transdisciplinarios, creo que son súper relevantes. No encerrarse solo en tu área, trabajar con otras áreas. Creo que, no sé, tengo la impresión de que los trabajos más increíbles salen cuando se unen, qué sé yo, geólogos con biólogos, con arqueólogos, qué sé yo. Por otra parte,
pensar mucho nuestro rol desde cómo nos podemos involucrar en las políticas públicas. Muy importante el comunicar de buena forma a los tomadores de decisiones para que se considere la ciencia y la tecnología, o sea, lo que hablábamos delante. En realidad, sobre todo en mi país, en Latinoamérica, necesitamos que hayan más recursos en ciencia y tecnología. Y también desde el comunicar a las comunidades, a la gente en general, y bueno, sobre todo a niños, adolescentes, enseñarles de ciencia, enseñarles desde nuestras áreas, pero enseñarles desde la horizontalidad, no desde el yo científico que sé más que tú, te vengo a entregar todo mi conocimiento, sino que el compartir ese conocimiento desde ya. Yo te muestro lo que yo sé, tú también muéstrame lo que tú sabes, porque así vamos construyendo un conjunto. Y bueno, el comunicar más a los niños y adolescentes lo pienso, niñas y adolescentes, que es lo que estaba hablando antes, porque creo que, bueno, por una parte es súper importante que sepan que está la opción de dedicarse a estas áreas, pero sobre todo, bueno, acá hay una frase que me gusta, la tengo acá, que no es de ciencia, digamos, en realidad tiene que ver un poco más con literatura, que dice: el uso total de la palabra, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Es de un escritor que se llama Gianni Rodari. Pero a mí me gusta mucho porque me hace sentido también para la ciencia, y es que el comunicar ciencia no es solo para que la gente se interese y quiera eventualmente ser científicos, científicas, sino que es para que entiendan cómo funciona, entiendan de dónde viene, cómo son los estudios, y eso genere un pensamiento más crítico. Y entonces no recibamos después toda la información que llega solo porque sí, porque la dijo alguien, sino que podamos ir filtrando e ir reconociendo qué es verdadero, qué se puede cambiar. Y bueno, es un poco lo que pienso igual para ya sea la cultura científica, pero bueno, la educación. Gracias, Caro, por resaltar la importancia de visibilizar el trabajo de mujeres en la ciencia y el tener referentes que nos inspiren desde niñas. Y gracias también por enseñarnos que puede haber una belleza incomprendida en estos fenómenos geológicos increíbles como los volcanes. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Esperamos que hayas aprendido muchísimo como nosotras. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @epistemas y también a Caro como geo.caro. Nos escuchamos hasta la próxima.